Muy buenos días, bienvenidas a Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Arraigadas es nuestro videocast semanal, parte de todos los recursos que ofrece Aviva Nuestros Corazones. Yo soy Yamel de Jaramillo, contenta de poder compartir una nueva semana aquí con ustedes. Siempre les decimos que si ustedes quieren tener más acceso a otros tipos de recursos que ofrecemos en el ministerio, pueden viajar, pueden visitar nuestra página avivanuestroscorazones.com. Y como cada semana, sabemos que aquí nos reunimos, este es nuestro punto de encuentro para conversar y compartir diversos temas. La semana pasada iniciamos una nueva serie junto a Laura González, que nos acompañaba, que está, o sea, busca la finalidad, es poder proveer soluciones bíblicas a los problemas que nosotros enfrentamos en el día a día. Estos temas están basados en un libro de la autora Martha Peace, el cual ya busqué y no está en español, pero el título en inglés es Damsel in Distress. Así que aquellas que lean inglés, pues pueden entonces buscarlo. Y como decía, la semana pasada estuvo con nosotros Laura, quien nos dio esa introducción, ese panorama general de lo que estamos haciendo y digamos que son las bases para que podamos ver la palabra de Dios como nuestra primera fuente de recurso para, primero, no solamente buscar consejo, pero también para dar consejo. Pero vamos a iniciar con esa parte de buscar consejos y que nos aplique primero a nosotros. Y así que el día de hoy, como la semana pasada les mencionaba, vamos a iniciar viendo dos áreas que yo creo que de alguna manera u otra nos afectan. Yo a veces decía, oh, Dios mío, me va a tocar a mí hablar de esto. O sea, son temas que de verdad te confrontan. Y para eso nos acompaña nuestra amada Maggie de Michelén, quien es que nos va a estar hablando de estos temas. Hola Maggie, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, Yamel, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? gracias al Señor. ¿Y tú? Yo bien, me dejaste este tema, pero también se Había me que traer a aprieta una el anciana pecho, así que pueda se me ayudar, aprieta el pecho. que nos ayude aquí a hablar este tema. Y bueno, Maggie, tú estás aquí hoy para hablarnos sobre el chisme y la difamación. Lo siento, te puse ese tema caliente para que tú nos estés acompañando el día de hoy con este tema, que yo sé que de alguna manera u otra todas nosotras nos sentimos identificadas con este tema. Y yo quiero iniciar, Maggie, leyéndote algunas frases que yo creo que de alguna manera u otra todas nosotras o las hemos dicho o las hemos escuchado, pero yo creo que de una manera u otra podemos relacionarnos con esa frase. Y algunas de estas frases son, yo no estoy supuesta a decirte, pero, o no le diga a nadie, esto es para que tú ores, pero tú no sabes que fulanita. O la otra es, no puedo esperar para contarle a fulanita lo que yo me acabo de enterar. Y como que te entra un asunto que tú necesitas o llamar a esa persona o contarle. Y yo creo que esa es la introducción que yo quiero dar. Yo te pregunto, Maggie, ¿en algún momento tú has escuchado algunas de esas frases u otras frases parecidas? Muchísimas veces y tengo que reconocer, porque como tú bien dijiste, aquí todas somos pecadoras y todas estamos transitando por el mismo camino. Ya quizás uno que tiene un poquito más de años en la fe, uno ve lo que eso significa y las consecuencias que eso trae. Entonces ya uno piensa 3 veces antes de abrir su boca. Y realmente eso es chismear. O sea, tú tienes que tener las antenitas paradas para tú detectar cuando eso es algo que tú no tienes que saber, que esa otra persona no te tiene que decir y que ese asunto no nos compete, porque realmente no tenemos nada que ver ahora. Si es algo que yo te voy a decir a ti de mi persona, ¿entiendes? Entonces yo me acerco a ti quizás buscando algún consejo, porque más adelante lo vamos a ver eso, porque quiero ver cómo abordar X persona
con un asunto que ambas vimos, ya eso es otra cosa. Pero cuando vienen casi siempre esas palabritas primero, hay que tener las antenitas paradas, porque el hombre, al género humano le encanta hablar lo que no debe, pero nosotras las mujeres como que somos más dadas a eso, lamentablemente. Tristemente, tristemente. Maggie, y yo sé que a ti te encanta que si la etimología, que el original, que las palabras. Entonces yo quiero que empecemos con lo más básico de esto. Y yo quiero que definamos primero dos palabritas que somos las que vamos a estar hablando hoy. Y es el chisme y difamar. Yo quiero que tú nos expliques, Maggie, qué es lo que significa realmente estas dos palabras. Bueno. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para chisme es raquil y su significado tiene varias connotaciones, como estas, como detractar, revelar secretos. Es como el que anda por todos lados oyendo las cosas para después transmitirlas. Y esa palabra es bien interesante porque también se refería a los comerciantes que iban de pueblo en pueblo, de región en región, y muchas veces esos comerciantes oían información y la llevaban a sus lugares de destino, o sus lugares donde ellos vivían. Y muchas veces hasta había espías que se vestían así de vendedores para oír lo que estaba sucediendo del otro bando. Entonces, esa es más o menos la idea que trae la palabra raquí. Entonces, esa información que tú escuchas puede ser falsa o verdadera, pero es para tú hacer quedar mal a la otra persona. O sea, eso es algo que es muy importante. Y conlleva la idea de que nosotros sabemos algo que nos hace sentir un poco superior y hace quedar mal al otro. Entonces, también nosotros vemos esa misma palabra en el Nuevo Testamento, o sea, la palabra chisme, no la palabra raquil, cuando se hace referencia a las viudas ya ancianas que debían ser cuidadas por la iglesia. Había una larga lista de si esta viuda había lavado los pies de los santos, si había hecho buenas obras y todo eso, pero ahí hay una advertencia que Pablo hace y dice a las que son jóvenes, ¿ok?, que se casen. ¿Por qué? Porque aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también, oye esta palabra, de esta traducción, charlatanas y entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Entonces, es la misma idea del vendedor, que iba de sitio en sitio. Bueno, pues estas mujeres iban de casa en casa, oyendo información para después transmitirla. Entonces, la palabra charlatana en griego es fluoros, que significa palabrero, parlanchín, hablar de más. Pero investigando más sobre esa palabra, me fui a la etimología en latín. Y la palabra en latín es cisma. O sea, cisma, sabemos lo que es un cisma. Un cisma es algo que causa división. Y esa palabra a su vez viene del griego schisma, que también indica separación. Pero lo que a mí más me impresionó es que esa palabra se usa para esquizofrenia. Ok, yo me quedé de una pieza. Y como todas sabemos, o si alguna no sabe lo que significa la esquizofrenia, es una enfermedad mental que afecta el pensar, el sentir y el actuar de una persona porque ésta interpreta mal la realidad. Entonces, y la distorsiona. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotras transmitimos una información falsa o distorsionada, porque casi siempre las informaciones se van distorsionando cuando se pasa de persona en persona, nosotras estamos interpretando mal la realidad. Eso es muy triste, muy triste. Así que estamos interpretando mal la realidad porque no estamos actuando conforme a la palabra, no sabemos si eso es verdadero o falso, y en caso real de que sea verdadero, entonces nosotras estamos diciendo algo
a quien no se lo debemos decir. Pero la Wow. difamación Wow. tiene connotaciones similares, pues también implica divulgar algo verdadero o falso con el fin de dañar la fama. Y fama aquí no es que tú eres famoso, no. Son tus virtudes, tus cualidades que te hacen ser quien tú eres. Y casi siempre todo el mundo tiene virtudes y tiene faltas. Pero en este caso aquí es tú dañar esas virtudes, el nombre de esa persona y la reputación de esa persona. Entonces, difamar en griego es blasfemo, de donde viene la palabra blasfemia. Entonces, la verdad es que cuando tú te pones a hablar, tú te pones a pensar, la palabra blasfemo estamos hablando de una palabra como muy grande. Y en Tito 3:2 nosotros vemos que parte de las deficiencias que Pablo le decía a Tito que debía de corregir en esa isla era que no difamaran a nadie, que no fueran pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Pero hay algo más, y es que esa palabra, difamar, es igual, se traduce también como calumniar. Y nosotras, yo creo que sabemos muy bien la definición de la calumnia y la palabra que se usa para calumnia, pero como nosotras somos tan dadas al olvido, te la voy a recordar, Yamel, y se la voy a recordar a las hermanas y amigas oyentes. La palabra dice en Tito 2:3, las ancianas sean asimismo reverentes en su porte, no calumniadoras. Y esta palabra aquí es diabolos, la palabra con que se designa a Satanás. Maggie, perdón que te interrumpa, esa fue la palabra que a mí más me impactó. Diabolos. Diablos. Entonces, así que mis hermanas, cuando nosotras chismeamos o difamamos, simple y llanamente lo que estamos haciendo es actuar como un esquizofrénico o parecido a Satanás. Lamentablemente. Es muy duro de asimilar, pero es así como Dios ve las cosas. Entonces, si Dios las ve así, nosotras también tenemos que hacer todo el esfuerzo por verlas así y, en consecuencia, no actuar así. Wow. Maggie, y ya después de todo este camino por la etimología, a mí me gustaría que, según Marcos capítulo 7, del 20 al 23, ¿dónde es que se origina la difamación? Porque ahí encontramos algo interesante con respecto a la difamación, ya que tú mencionabas de ese dañar el carácter o las virtudes de la otra persona. Entonces, ¿dónde se origina ella? Bueno, de nuestro propio malvado corazón, que es el asiento de el asiento de nuestra personalidad. Hablamos en un programa acerca de eso, de lo que es el corazón. Y es allí donde nosotros pensamos, donde nosotros sentimos, donde nosotros decidimos. Y en base a esas cosas actuamos. Entonces, si nosotras no cultivamos un corazón conforme al corazón de Dios, entonces nosotras obraremos contrario a lo que Él ordena. Y el corazón tiene que ser visto como un tesoro. El Señor lo llama en Lucas 6:45, o un buen tesoro o un mal tesoro. Y dice que el hombre bueno de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de su corazón malo saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo no me estoy llenando de todas esas virtudes de amor, de amabilidad, de pensar lo mejor, de hacer las mejores construcciones acerca de alguien o de alguna información, yo voy a dejar que esta cabecita piense todo y que esta lengua hable todo. Y no, eso es pecado, sencillamente es pecado. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón para que cuando esta boca se abra, lo que salga sean cosas buenas, lo bueno que hemos atesorado en nuestro corazón. Amén, el Señor amén. lo dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti.
Amén. Y me encanta que hayas citado eso porque hacia allá va la próxima pregunta. La semana pasada habíamos hablado con Laura de que la palabra de Dios tiene algo que decir con respecto a todo. Si bien es cierto, no vamos a encontrar muchas cosas detalladas así, pero sí que la palabra de Dios tiene algo que decir. Y es evidente que aquí en la palabra encontramos múltiples referencias y advertencias, tanto sobre el chisme y la difamación. Entonces, me gustaría, Maggie, que tú pudieras mencionarnos algunos de estos versículos y sobre todo, ¿por qué tú crees que Dios hace esas advertencias en particular? Bueno, lo primero que yo te diría es que Dios hace esas advertencias. Vamos a empezar por ahí. El primero, porque Él aborrece el chisme y la difamación. Lo segundo que quizás yo te diría es que cada ser humano que está a nuestro lado lleva su imagen. Y es verdad que es una imagen que ya está dañada por el pecado. Pero cuando nosotros hablamos mal de esa persona que lleva la imagen de Dios, nosotros estamos hablando mal de Dios mismo y dañando más la imagen de esa persona. Y por último, ver las tristes consecuencias que trae a la vida tanto del que difama como del difamador, al que se difama como del difamador. Y de verdad es que son muy tristes. Y te voy a empezar por Proverbios 6, 16 al 19. Y no lo voy a leer, sino que voy a enumerar las 6 cosas que aborrece Jehová y las 7 que abomina su alma. Oye bien, aborrece y abomina. Entonces, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Para mí, muchas de estas cosas están ligadas a eso que nosotras hemos hablado. O sea, yo estoy maquinando un mal en mi corazón, tengo una lengua que tiende a la mentira porque soy pecadora, tengo esa comezón de ir a contar las cosas a quien no debo, entonces por eso voy presurosa a correr al mal y entonces levanto mi falso testimonio y con ese falso testimonio que yo hago, yo puedo sembrar discordia. Entonces, lo contrario, si hacemos lo contrario, entonces nosotras lo que estamos haciendo es alegrando el corazón de Dios, agradando ese corazón, porque estamos actuando conforme a su deseo. Entonces, la palabra es muy clara, a mí me encanta. Mira, la palabra no será explícita en muchas cosas específicas, pero sí te deja el principio. Y eso es algo muy importante, entender. Ahí están los principios. Si yo cojo ese principio y lo entiendo y en mi corazón lo medito y lo llevo hasta las últimas consecuencias, entonces, en cualquier caso, yo voy a hallar la solución. Entonces, lo primero que el Señor dice en Levítico 9:16 es: no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y en el versículo 37, cuando se acaba ese capítulo, dice así: guardad todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlas por obras, yo Jehová. Aquí nosotros estamos viendo hablar aquí al yo soy. ¿Y en qué contexto está este capítulo? En el contexto de las leyes de santidad y de justicia. Ese es el contexto de ese capítulo. Pero el contexto de Levítico es acerca de la santidad de Dios y cómo el pueblo debía andar en consecuencia a esa santidad, lo cual afectaría para bien o para mal su adoración. O sea que mira por dónde ya nosotros vamos. Entonces, el chisme pudiera llevar hasta la muerte a un inocente o a sufrir serias consecuencias como la mala fama. Y después que ya tú tiraste esa palabra de mala fama, a veces es muy difícil de recoger.
Y aquí me vino a la mente dos ejemplos, que fue Jezabel. Jezabel levantó falso testimonio contra Nabot y eso le costó la vida. Pero la esposa de Potifar levantó falso testimonio contra José y a José le costó la cárcel. Entonces, por eso es que dice que no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, como hemos visto, la santidad de Dios permea todo esto que nosotros estamos hablando, porque está dentro de la santidad que Dios requería del pueblo. Y que ese yo soy, el que es, el que era y el que será por siempre, es el que ha dicho cómo son las cosas. Entonces, por otro lado, nosotras podemos ver cuáles son algunas de las consecuencias y yo de verdad que les animo a las hermanas que busquen proverbios y hagan un estudio acerca de la lengua, porque es muy edificante, muy edificante. En Proverbios 11, 12 al 13, nosotros vemos que dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme revela el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces aquí nosotros vemos que si chismeamos, no tenemos entendimiento, estamos menospreciando y nadie, a lo mejor porque lo descubrimos todo, nadie nos quiere contar nada, entonces no somos confiables. Proverbios 20:19 dice que el que anda en chisme revela el secreto y no te entremetas con el suelto de lenguas. Oye, qué fuerte, son palabras fuertes. En Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Y en Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea, mira lo poderoso que es el hablar de una persona. Muy poderoso. Así Entonces, es. Sí, tú mencionabas, Maggie, mencionaste ahí, mencionabas al prudente y mencionabas unas cuantas palabras, pero yo quiero que tú vayas más en detalle y nos digas quiénes son esas personas, o más bien, con quiénes la palabra de Dios compara a las personas que practican el chisme y la difamación. O sea, hay palabras o sea, que un sustantivo, o sea, una característica de cómo lo llama. ¿Quiénes son esas? ¿Cómo lo llama? Eso, ¿cómo lo llama la Biblia a esas personas? Bueno, como nosotras ya entendemos que el chisme o calumnia es diabolos en el griego, y con temor y temblor digo estas cosas. Cuando yo no hago o tú no haces las cosas a la manera de Dios, nosotras estamos imitando al diablo. Y yo me fui a los nombres que se usa para el diablo. El diablo es el acusador, el diablo es el malvado, el diablo es el padre de mentiras, es la serpiente antigua, es el tentador. Entonces, si yo, a lo mejor yo, bueno, no voy a ser la serpiente, no me llamaría la serpiente antigua, pero es que estoy actuando como la serpiente antigua cuando estoy chismeando. Entonces, yo me pregunté a mí misma, vamos a analizar las palabras, Maggie. Y con esto yo creo que yo puedo quizás darte esas definiciones. Cuando tú hablas, o cuando yo hablo, ¿son mis palabras acusadoras? ¿Son mis palabras malvadas? ¿Son mentiras? ¿Son dichas con astucia, con el fin de engañar o de manipular? Yo no me llamo la serpiente, o al difamador no se le llama la serpiente antigua, pero sí, tú tienes la actitud de la serpiente antigua porque es con astucia que tú estás haciendo las cosas. Entonces, mira, Yamel, chismoso, detractor, difamador, acusador, malvado, perverso, inicuo. Todas esas son las definiciones que se usan para alguien. Bueno, ya tuviste charlatán, charlatana. Es dura esa palabra. Cuando a ti te dicen, tú eres un charlatán, es un tono despectivo. Pero eso es lo que incluye la palabra chisme o difamación. Entonces, yo no quiero parecerme al diablo.
Aunque, ¿verdad? Gracias. El diablo tienta a que nos parezcamos a él y Claro. actuemos como él, pero Ujú. de verdad que se me hizo como un nudito en el estómago Sí. cuando uno ve esto ya más a fondo. Claro, y tú sabes, otras palabras también es insensato. ¿Sí? La Biblia también Necio. describe necio, exactamente. ¿Tú sabes cuál de todos fue el que a mí más me... El legalista, Ok, legalista. legalista, porque obviamente es el que difama porque se Ujú. pone él en el En, estándar y comienza ujú, a medir a los demás a partir ujú, de lo que, no porque yo no hago, no porque yo no esto, o sea, eso me impactó. Y te sí, quiero leer una cita del libro de Martha Peace ujú, y ella dice que yo creo que es donde tenemos como que entender, y es que ujú, dice que ser identificado, como tú decías, como un chismoso o un difamador, describe a una persona pecaminosa. Las advertencias de la Biblia son claras y directas. Tanto el chisme como la difamación implica la difusión de un mal informe sobre otra persona. O sea, como tú decías, o sea, si hay algo que nosotros no podemos darle vuelta, yo diría, es a que la Biblia, o sea, decir que la Biblia no habla claro sobre ujú. chisme y difamación es que no la hemos leído, porque esos son dos temas bien, bien, bien claros con respecto a eso. Y me encantaba, como tú decías, yo no quiero ser identificada con ninguna de esas características, ni que me digan que yo estoy actuando como el padre de mentiras. Entonces, Maggie, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los difamadores? O sea, nosotros como creyentes, o sea, ¿qué nos enseña la palabra de Dios que debe ser nuestra reacción ante ellos? ¿Cómo manejarlos? Bueno, eh, veamos primero, para contestarte esa pregunta, Proverbios 20:19, dice, que ya lo citamos, pero vamos a volverlo a ver otra vez. Quien descubre secretos levanta calumnia. Esto está en otra versión, que es la Biblia textual. No frecuentes. Y la Biblia, las Américas dice, no te asocies, pues, con el que abre mucho su boca. Lo primero es que aquí tú tienes que saber bien con qué personas tú te estás juntando o te estás asociando. ¿Quiénes son tus amigas? Las personas con quien tú más compartes tu vida. Entonces ahí uno tiene que volver y tener las antenitas paradas, porque si tú sabes que es una persona muy habladora, falta de lengua, dice la palabra, suelto de lengua, que en las muchas palabras nos falta pecado. Eso nos compete a todo creyente, yo creo. Pero hay personas que son más marcadas a hablar de más y a narrarlo todo y a contarlo todo. Entonces, si nosotros vamos a Colosenses 3:8 al 10, ahí se nos dice en tono imperativo, aquí no es una opción ni nada de eso, no. Desechar primero el mal uso que tú le das a la lengua, a la mía, y desechar también a la lengua del otro que habla mal. Pero también me dice, no mentamos los unos a los otros. O sea, yo no debo decir mentira, pero tampoco debo aceptar que me vengan y me digan una mentira o algo que yo no he comprobado que sea realidad. Y de forma positiva, porque a mí me encanta eso, o sea, la Biblia te hiere bien duro, pero siempre te da la medicina. Y es vestirnos del nuevo hombre, es decir, de Jesucristo, renovándonos hacia un verdadero conocimiento. Entonces, en estos textos nosotros vemos lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Entonces, yo no debo de imitar esas características del maligno, pero yo sí debo de imitar a mi Señor Jesucristo. Y debo de ir creciendo en el conocimiento de Él, de cómo actuaba, cómo hablaba, aún hasta en qué tono hablaba, porque tú leyendo te das cuenta si es un tono dulce, tierno, cariñoso, o sea, o de reprensión, porque muchas veces vamos a tener que reprender. Entonces, lo logramos a través del conocimiento de la palabra y yo diría también sobre la oración también, porque podemos Amén. leer mucho y saber mucho la Biblia, pero si esa Biblia yo no la bajo de la cabeza al corazón, entonces no estamos en nada.
Hay mucho conocimiento, pero poca práctica. Y eso es inconsecuencia, mucha inconsecuencia en nuestro vivir cristiano. Entonces, nada, desecha para eso. O sea, deséchalo de ti, deséchalo del otro. Y no mientas, no aceptes mentira tampoco de otro. Imita a tu Señor Jesucristo, quien, bueno, el Señor le pidió al Señor, dice Isaías, que el Señor, o sea, decía, dame lengua de sabio para saber cómo hablarle al cansado. O sea, eso es hablando de Jesucristo. Y si eso es el Señor Jesucristo, omnisciente, perfecto, que le pedía a su Padre que le diera esa lengua de sabios para hablarle al cansado, imagínate nosotros. Tenemos que pedir mucha sabiduría, mucha sabiduría. Así es. Maggie, yo quisiera que tú retomaras otra vez la parte del capítulo de Tito 3 y yo quiero que tú nos digas, ¿cuál es como mujeres, cuál es el llamado que nos hace Tito en ese capítulo con respecto a ese tema? Bueno, lo primero es, o sea, que ya vimos que no podemos ser calumniadoras ni chismosas, pero eh, a mí me vino a la mente, yo decía, wow, es que Pablo le está diciendo aquí a las mujeres, ¿verdad? Aprendan en cabeza ajena, aprendan en cabeza ajena. Cuando vamos al capítulo 3, versículo 11, dice así, primero vamos a empezar desde el 10. El 10 está hablando de aquel que cause división, de aquel que cause un cisma, en la cual siempre, o casi siempre, para no ser absoluta, pero casi siempre, toda división viene por un chisme, por una mala información, por una difamación o por una detractación de alguien que habla lo que no debe de hablar con quien no lo debe de hablar. Entonces, Pablo le dice a Tito, a ese que haga eso, deséchalo. Entonces, si yo no quiero ser desechada, yo tengo que aprender a guardar mi boca, porque eso primero ofende a Dios y va a causar un problema, dentro, en este caso, dentro de la iglesia, o separar amigas. Pero también yo no quiero yo no quiero que a mí me llamen perversa, porque Pablo describe a esta persona como un perverso que ha pecado y que por haber pecado se ha condenado a sí mismo. O sea, esa persona ha escogido tener la ira de Dios sobre sí. Eso es increíble. O sea, yo no quiero tener la ira de Dios sobre mí. Yo quiero tener la complacencia del Señor. Entonces, tenemos que, cuando leemos la Biblia, aplicarnos eso a nosotras mismas. O sea, están hablando de uno que causa división, pero esa persona puede ser yo. Entonces aprendamos en cabeza ajena, porque la Biblia nos dejó todos esos ejemplos para que nosotros aprendamos o por instrucción o por experiencia. Yo quiero aprender por instrucción y no tenga que pasar por todas estas cosas y que me pongan en una disciplina o que me desechen de mi iglesia o que yo sea culpable de separar familia o separar amigos, no. Pero en Timoteo 5:13 también se nos exhorta a que nosotras, ¿verdad?, aprendamos a no estar ociosas. ¿Ok? La ociosidad es el taller del diablo y eso no lo dijo un cristiano, eso es un refrán popular. O sea que fíjate que hasta los no creyentes saben que cuando tú estás ociosa, comienzas a mente a pensar lo que no tiene que pensar, a ver lo que no tiene que ver y a hablar lo que no tiene que hablar. Entonces, no seamos ociosas, pero también a ocuparnos de nuestra casa en vez de estar trayendo y llevando. Cuando una mujer está en su casa, mira, la mujer que me diga, ay, que yo no tengo nada que hacer en mi casa, lamentablemente yo no le acepto eso porque el trabajo en la casa nunca se acaba. Nunca se acaba. Siempre hay algo que estar remendando, reparando, arreglando, limpiando. O sea que de verdad hay muchas cosas que hacer en la casa. Y cultivar una conducta reverente. A mí me llamó la atención que antes de que Tito diera todas esas cualificaciones que tú dices a las que somos llamadas en Tito 2:3, lo primero que él dice es cultiva un porte reverente, que las mujeres sean reverentes en su porte.
Entonces, cuando yo soy reverente, cuando yo soy piadosa o procuro cultivar la piedad, entonces yo lo voy a demostrar ¿en qué? En que no voy a ser calumniadora, en que yo voy a pensar antes de hablar, en que lo que yo voy a decir y lo voy a decir de la manera apropiada y en mi actuar. Ahí en esas definiciones de Tito, del 3 al 5, ahí nosotros vemos muchas cosas, pero todas esas cosas van a venir fruto de que yo he cultivado una piedad, esa reverencia. Y la piedad es parecerte a Jesucristo. La definición de la piedad es tú ser santa o procurar la santidad como Dios es santo, como Jesucristo demostró que se vive la santidad en dependencia del Espíritu Santo para que te ayude en tu proceso de santificación. Amén, así es. Maggie, y entonces ahora vamos ya casi a la parte práctica. Entonces mi pregunta, ¿qué debemos hacer cuando alguien viene a contarnos un chisme? ¿Y cómo yo puedo frenar esto sin tampoco ofender al hermano y terminar entonces nosotros querer lucir superiores? Por eso yo mencionaba la parte del legalismo ahorita, pero ¿cómo entonces podemos en amor frenar esto cuando nos vienen a contar? Uh-huh. Bueno, mira, es increíble, Yamel, eh, el autoengaño al cual nosotras tendemos constantemente. Porque yo, ¿cómo te digo? Estoy detractando a los demás para que no luzcan bien, lo cual es pecado, pero yo me estoy erigiendo como superior o mejor que los demás. Entonces, fíjate, yo estoy recibiendo una persona que me está diciendo algo y yo no la freno. O sea, tú me estabas diciendo de frenar a esa persona. Tú me perdí un poquito. Bueno, o Vuelve y sea, haz- ¿cómo podemos frenar a esa persona que nos viene a contar el chisme sin ofenderlo tampoco al hermano? Ok. Bueno, yo le diría primero, bueno, ya aclaré lo del autoengaño, ¿verdad? Entonces, yo le diría, esto que tú vienes a contarme, tú lo has hablado con la persona correcta. O tú quieres que yo me involucre en este asunto que a ti te está preocupando. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Porque si no hay un propósito, entonces tú no me lo debes de decir. Porque el propósito de esta boca que Dios nos dio y nos regaló, ¿sabes cuál es? Edificar a las, a las demás personas, bendecir a las demás personas, hablar bien de ellas, hacerlas quedar bien. ¿Por qué? Porque son parte de mi vida, si somos creyentes, somos parte de un cuerpo y yo tengo que hacer que ese cuerpo luzca bien. Entonces, lamentablemente, con esta boca de nosotros, muchas veces nosotros destruimos relaciones, destruimos personas. Entonces, sí hay lugar, yo creo, para cuando una persona te dice, no, mira, yo vengo porque yo necesito ayuda. Yo estoy lidiando con un caso y no sé cómo tratarlo. Quizás no diga, lo mejor es no decir el nombre para no indisponer a esa persona a quien tú le estás contando. Yo hago eso, lo tengo por práctica. Como yo sé que no me lo sé todo, y hay veces que hay situaciones que, como yo digo, el traje me queda muy grande, yo voy donde él, mi esposo, o voy donde un pastor, o voy donde una anciana, que yo sea una amiga anciana, una señora que ya yo he visto su trayectoria de vida y yo le consulto, mira, me está pasando esto, esto y esto, ¿qué tú crees que yo debo de hacer? ¿Cómo abordar ese caso? ¿Cómo abordar esa persona? Ahí yo no estoy chismeando. Yo ahí estoy buscando una ayuda y un sabio consejo. Ahora, cuando yo vengo a hablar sin propósito, entonces ahí, con amor, hay que pararlo en seco y decir, mi hermana, eso no edifica. Y
de verdad, yo leí algo que, como un acróstico con la palabra piensa, y con la P dice lo que tú vas a decir o vas a oír es productivo. Con la I, inspira, o sea, inspira, te inspira al bien. E, edifica. N, es necesario. S, es seguro. Y yo le añadí, es sabio decirlo. Y es amable. O sea, de verdad, si lo que yo voy a decir o lo que yo voy a oír no pasa esa prueba, lo mejor es quedarnos calladitos. Entonces ahora, eso no quiere decir que yo voy a pasar por alto el pecado, porque puede ser que tú y yo estemos en una reunión, vamos a suponer, y nosotras dos seamos testigos de un actuar incorrecto de otra persona que estaba ahí. Y yo te puedo decir a ti, Yamel, ¿tú viste cómo reaccionó esta muchacha? Oye, yo me siento mal, o sea, actuó mal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tú y yo nos involucramos y valientemente y responsablemente vamos y hablamos con esa persona. Ahora, lo que tú y yo no podemos estar haciendo, ¡ah! Tú viste lo mal que actuó fulanita, pero ella era muy pasada. Mira, pero, y acabarla con ella. Entonces ya eso es chisme. O sea, ¿entiendes? Eso es una cosa que es muy importante porque hay muchas personas que creyendo que en su fidelidad, por guardarlo todo, guardan pecado. Y no. Nosotras estamos llamadas a ser eh, cuidadoras, veladoras de nuestras hermanas y nuestros hermanos, no tener el espíritu de Caín. A mí qué me importa, no, eso tampoco. Pero como siempre, el pecado lo ha puesto todo en los extremos. O hablo demasiado y digo lo que no tengo que decir, entonces me callo lo que sí tengo que decir. Que el Señor nos libre y nos dé sabiduría para discernir ambas Amén, cosas. amén. Maggie, y ahora yo pensando, ¿y qué hacemos entonces cuando somos nosotras las víctimas de un chisme o de una difamación? Entonces, ¿cómo yo debo responder cuando yo he sido el objeto de un chisme o que me difamaron? Bueno, según nos dice Primera de Pedro 2:12 y del 13 al 14:17, que ese es uno de mis pasajes también que me he tenido que apropiar de ellos, porque verdad, siempre vamos a ser juzgadas, se van a cuestionar nuestras motivaciones, nuestras palabras, es lo que nos hacen a nosotros, también nosotros lo hacemos al otro. Entonces, tenemos que saber que si lo hicimos, el Señor nos va a enseñar en carne propia lo que eso duele. Pero a mí me gusta, o sea, ver primeramente, si es a mí que me están ofendiendo. Bueno, el Señor Jesucristo encomendaba la causa al que juzga justamente y no devolvía mal por mal, sino bendición por maldición. Entonces yo debería de orar por esa persona, pedirle al Señor que me ayude en mi corazón a no guardarle nada a esa persona. Pero si es la gloria de Dios y de su evangelio, entonces ahí yo tengo que presentar con mansedumbre una defensa, ¿verdad? Si eso está implicando algo que se está diciendo mal de mí, que hace lucir mal a mi Señor o al evangelio. Entonces ahí yo tendría que dar una explicación. Mira, yo supe que tú dijiste esto, esto y esto. Estas son las razones porque yo no quiero que el evangelio de Dios sea blasfemado, porque esa es la razón de todo. Nosotros no hablamos mal porque si decimos ser cristianos, hacemos que Dios luzca mal. Ahora, algo que a mí me ha ayudado mucho también es a que, como nos dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo caído. El Señor nos manda a tener relaciones buenas, profundas, significativas, pero eso no quiere decir que yo voy a poner como toda mi esperanza o toda mi confianza, porque yo sé que esa persona puede fallar al igual que yo fallo. Entonces, cada cosa que venga a mi vida, yo tengo que verla como de parte de Dios para que me afirme más en mi relación con Dios, quien nunca me va a fallar. Y por otro lado, eh,
Nosotros, hace un tiempo atrás estaba estudiando de todos los vituperios que le dijeron al Señor Jesucristo. Y si al Señor le dijeron, demonio tiene, hijo de fornicación, y el Señor no merecía nada de eso. ¿Quién soy yo para ofenderme cuando a mí me hagan, hablen mal de mí? Entonces, y yo también, de paso, me digo mucho a mí misma, me repito mucho la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo no quiero que hablen mal de mí, entonces yo no hablo mal del otro. Y si hablan mal de mí, porque vivo en un mundo caído, con una naturaleza caída, con otros seres caídos, entonces encomendar la causa al que juzga justamente, que ese sí conoce las intenciones y las motivaciones del corazón. Amén, amén. Y bueno, Maggie, ya para finalizar, que mi última pregunta. Entonces, ¿cómo podemos, Maggie, nosotras lidiar o enfrentar en nuestra carne cuando yo me siento tentada a chismear o a difamar? Bueno, el Señor fue tan claro. En Mateo 26:42 dice él que oremos y velemos para que no entremos en tentación. Porque en nuestro espíritu, todo esto que nosotros estamos hablando aquí, nosotros lo deseamos, pero nuestra carne es tan débil que quizás esta misma tarde, ahorita acabando esta charla, nosotros podemos caer en eso. Entonces tenemos que orar y velar. Pero otra cosa es tú llevar, antes de abrir la boca, llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo y hacerle el examen de piensa. O sea, piensa antes de hablar. Y si no pasa la prueba bíblica, porque a ese piensa tú le puedes poner tu versículo bíblico, entonces aferra esos pensamientos a la obediencia de Cristo y no deje que tu mente deambule por ahí, porque la mente lo que piensa en algún momento lo va a decir, en algún momento le sale a uno, o sea, apercibidamente o desapercibidamente, y el diablo muchas veces le gusta cuando tenemos la guardia baja, entonces que nosotros hablemos lo que no debemos. Y como dije anteriormente, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Porque cuando yo no peco contra Él, no voy a pecar contra el prójimo. Y cuando tengamos esa comidilla, tentación que viene, que tú dices que tenemos deseo de decírselo a alguien. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer como Jesucristo cuando fue tentado y decir, escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor Dios, solo al Señor Dios adorarás y a Él servirás. Entonces, Jesucristo lo hizo, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. No sé si con eso te contesté. Claro que sí, no, gracias, gracias. Y bueno, ya para finalizar, Maggie, siempre tenemos una verdad en la cual estar arraigadas y hoy tenemos, la verdad la encontramos en el Salmo 15 del 1 al 3 y dice, dime Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Que el Señor nos ayude realmente a poder vivir de esta manera. Y Maggie, te quiero pedir por favor que cierres en oración por todo esto que escuchamos y por las hermanas también que están escuchando. Ok, pues nada, oremos. Bendito Señor y Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Delante de ti nos postramos en adoración, reconociendo que solo tú eres veraz y que todos nosotros somos mentirosos e inclinados al mal. Confesamos que hemos pecado contra ti, pues en muchas ocasiones, Señor, hemos abierto nuestras bocas
para no edificar, sino para hablar lo que no se debe, ni lo que es conforme a tu justicia. Oh Señor, muchas veces también hemos actuado como fariseas y hemos hablado mal de otros, creyéndonos nosotras superiores. Perdónanos, Señor, porque también muchas veces hemos hecho estas cosas por malas motivaciones, por celos, por envidias, por intemperancia, por ociosidad o por cualquier otra cosa que no es conforme al Espíritu de Cristo. Haznos cada día más consecuente en reconocer que en nuestra boca está el poder para dar vida o para quitarla. Y ayúdanos a decir como el salmista: sean gratos los dichos de nuestras bocas delante de ti y la meditación de nuestros corazones, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Que cuando se nos presente la ocasión, ya sea para corregir por alguna deficiencia a alguien, nosotros hagamos como la mujer de Proverbios 31, que abramos nuestra boca con sabiduría y que la ley de clemencia esté en nuestros corazones. Haznos mujeres prudentes, confiables, discretas, capaces de guardar secretos y que seamos, oh Señor, dignas de ti. Pon guarda, oh Señor, a nuestros labios, guarda la puerta de nuestras bocas. Ayúdanos a ser edificadoras, consoladoras, animadoras y dar aliento al cansado, Señor. Primeramente para la gloria de tu nombre y luego, Señor, para la edificación de aquellas personas que tú pongas a nuestro alrededor. Danos el parecernos cada día más a Jesucristo y menos a nosotras mismas. Y estas cosas las oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Maggie, por estar aquí con nosotras. Y bueno, nuestros recursos recomendados de esta semana sigue siendo la Biblia, sobre todo Mujer Verdadera. Han visto cómo todo básicamente ha salido de ahí, porque esa es nuestra fuente de toda sabiduría. Así que usemos la palabra de Dios para aconsejar a nuestra propia alma y también para aconsejar a otras personas. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Maggie. Te mando un abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Y a ustedes, amadas, nos vemos la próxima semana, donde continuamos con esta serie. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén, amén.